A nombre de la Universidad de Tijuana, CUT, les damos la bienvenida al seminario virtual Estado de Derecho, Políticas Anticorrupción y Derechos, que tiene lugar en el espacio de vida universitaria con estudiantes de las licenciaturas en Derecho y Ciencias Forenses. En esta ocasión nos acompañan el maestro Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana, CUT. La doctora Ángela Buitrago, consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y docente de la Universidad Externado de Colombia. La maestra Catalina Salas, consultora y excontralora federal. Así como el doctor José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. En este momento, cedo la palabra al maestro Jesús Ruiz Barraza para que nos comparta un mensaje de bienvenida a este seminario virtual. Adelante, maestro. Mucho gusto. Es un placer para mí recibir a la doctora Ángela Buitrago, académica muy prestigiada, que ha participado en tareas fundamentales en nuestro país, en el Comité Independiente de Investigación de los Hechos de Ayotzinapa, en el cual ha desarrollado una tarea fundamental. Mi admiración y respeto por su obra. A la maestra Salas, quien ha sido contralora y es una líder del derecho importantísima en nuestro país. Desde luego a el doctor Ramos por su participación y siempre entusiasta colaboración con la Universidad de Tijuana. Este ejercicio de vida universitaria es una forma que nosotros hemos adoptado para que nuestros estudiantes participen una vez por semana en un seminario, en un taller, en una conferencia magistral, con personas del mundo académico ajenas a nuestra institución. Los estudiantes de Derecho tendrán su vida universitaria, lo tienen los de psicología, lo tienen los de nutrición, cada una de las disciplinas tiene su vida universitaria. Y nos da mucho gusto en esta ocasión que el tema sea Estado de Derecho, políticas anticorrupción y derechos humanos. Y derecho. Bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Cuál es el origen de la corrupción bárbara que tenemos? ¿Por qué se desencadenó la violencia en México? Primero, las políticas de Nixon restrictivas a la droga trajeron a México a asumir una actitud muy inteligente, porque había una pandilla de narcotraficantes en Tijuana que dirigía un señor Cecilia Falcón, cubano, que había salido al triunfo de la Revolución de Cuba y que de la ganancia que obtenía el tráfico de droga le enviaba a una contraguerrilla cubana que estaba contra Fidel Castro. Nixon le pide al presidente Echeverría que le ponga mano a esta banda, y como Echeverría se la sabía de todas, envía un negociador a La Habana, le dice a Fidel, se le va a acabar el financiamiento a la guerrilla. Y se le acabó. Quedó bien con Nixon, quedó bien con México y quedó bien con Cuba, y se construyó una magnífica relación con Cuba. Ese es el origen de la construcción, de la gran relación que tuvo el gobierno de México con Cuba. Pero la segunda etapa difícil se va a dar cuando llega al poder Salinas de Gortari.
Voy a decir algo riesgoso, pero lo vi en el Estado, en la campaña de Salinas. Me llamó el gobernador un día muy molesto, que no había recibido a la secretaria de el papá del candidato y que le estaba generando problemas políticos. Le dije, no ha habido ninguna secretaria que vaya a mi oficina, tampoco hay ninguna secretaria de ese señor que esté por aquí. Hay una mujer que dice que es su secretaria, pero no lo es y no se ha parado por mi oficina. Y ahorita está en el Hotel Lucerna con un grupo de personas fraguando los problemas que te van a crear cuando venga el candidato. ¿Cómo lo sabes? Verifica, está en la suite 36. Verificó, se quedó espantado, oye, pues sí, ahorita me voy y les disuelvo la reunión. Me fui, me metí, estaba hablando la señora, oiga, ¿usted está diciendo mentiras? Usted es una mentirosa, usted fue a decir al gobernador que yo no la había recibido, no es cierto. Bueno, ¿quién es usted? Yo soy fulano de tal, vengo a desmentirla. Y le barrené la reunión, se la disolví. Dijo, oye, ¿qué pantalones tienes? ¿Sí sabes quién sos? Sí sé quién eres. Te invito a un café, ándale pues. Me contó su historia, que vivía en Valle Imperial a cargo de dos hijos, de dos hermanos, medios hermanos menores de Salinas, y que estaba encargada por el papá de cuidarlos. Le dije, sí, estás a cargo de dos hermanos menores de Salinas, pero son tus hijos y vives en tal dirección y los tienes en tal escuela. Se espantó. De manera es que como ya sabes tú lo que yo sé, ¿quieres llevar la fiesta en paz? La llevamos. Y la llevamos. Le dije al gobernador que invitara a su casa, tomamos un café, le informé, digo, ¿pero cómo? Pues así están las cosas. ¿Qué sucede con esta señora? En ese sexenio detienen un avión cargado de droga en Baja California Sur. Venían dos hijos del gobernador de entonces, de Baja Sur. Y venía una persona, una dama, de la que nunca se dijo su nombre. Era Manuela Ruiz, la susodicha exsecretaria del papá del presidente. Y en tanto los Arellano ocupaban las 8 columnas de los periódicos con sus escándalos y sus crímenes, ella pasaba 2 camiones Torton de droga cada 8 días a Estados Unidos. Fue detenida, nunca se supo quién era. Se le bajó la temperatura al asunto, la sacaron, se fue a Estados Unidos, cayó en prisión por narcotráfico, y lo único que supe de ella, lo último que supe, es que fue testiga contra Mario Ruiz Massieu en el juicio que le hicieron en Estados Unidos. De manera es que desde entonces se destruyó totalmente el Estado de Derecho en el país. Se pusieron las instituciones al servicio de intereses privados del presidente y de su familia. El presidente tuvo que mandar a su papá por un tiempo a Italia. Lo digo con todos los riesgos que pueda tener, pero es tiempo que las cosas se empiecen a decir tal como son, si queremos realmente resolverlo. Si queremos resolverlo, el presidente debería reabrir el caso Colosio en México y debería reabrir una investigación sobre estos hechos que yo estoy afirmando y de los cuales soy testigo privilegiado. Y conste que no tenía problemas con el candidato, que cuando
decidió defenestrar al gobernador, me invitaron para que yo fuera el sucesor, el interino. No lo acepté porque hay un asunto de ética. No puedo aceptar si yo servía a un gobernador, aunque la relación no terminó todo bien. No podría venir a odiar ni lo error, pero yo estoy feliz con mi conciencia que hice lo correcto en materia de seguridad. Hay en todos lados traidores al propio gobierno, el presidente López Obrador. Y se requiere de gente honesta, limpia y que sepa de seguridad, porque se está descomponiendo mucho. Los acontecimientos que han sucedido en Delicias y en Camargo el día de ayer y antier son sumamente graves. Pueden llevar a México a una confrontación con Estados Unidos por el tema del agua. Están asusando a los agricultores, quienes se han dedicado a sembrar grandes extensiones de nogal, que se convirtió en una actividad muy socorrida en esta parte de Chihuahua, y requieren más agua. Hay una cuota de agua que tiene asignada y el Tratado de Límites de Aguas con México de 1944 es muy claro, no puede afectarse porque nos llevaría a un conflicto innecesario con Estados Unidos. El gobernador de Chihuahua está asumiendo una actitud irresponsable, violando el Estado de Derecho, cometiendo atropellos y apoderándose de un bien federal que puede traer consecuencias nefastas para el país. Les doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar. Felicidades, las escuchamos. Muchas gracias, maestro. Antes de escuchar la participación de nuestra primera invitada, me permito compartir con ustedes lo siguiente. Ángela María Buitrago, abogada de la Universidad de Salamanca, en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, doctorado en Derecho y en Sociología de la misma universidad. Es subsecretaria de la Comisión de Código Penal tipo para Iberoamérica, es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del Instituto Interamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca, docente de Colombia en Derecho Penal, abogada litigante, docente del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, experta sobre medidas cautelar, 43 desaparecidos de México y consultora de la Organización de Naciones Unidas Honduras, integrante del grupo interdisciplinario de expertos interdependientes. Medidas cautelares en el caso de 43 desaparecidos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Queda con ustedes la doctora Ángela María Buitrago. Muchas gracias. Primero, un agradecimiento especial, obviamente, a través de su rector, el maestro Jesús Ruiz Barraza, a la Universidad de Tijuana y igualmente al doctor José María Ramos, quienes me han cursado esta invitación y que para mí es un verdadero honor pues poder estar en este escenario y poder tocar un tema tan importante y sobre todo de tanta necesidad hoy en día frente a la realidad de todos nuestros países. Desde ese punto de vista, cuando me invitaron a participar en este coloquio sobre derechos humanos, corrupción y Estado de Derecho, se me ocurrió pensar en la necesidad de llevar a una reflexión desde el punto de vista de lo que significa también
convertir todo en una simulación. Y este es un punto de partida para arrancar con esta intervención, porque efectivamente cuando nosotros empezamos a comprender que todos los estados se mueven hacia una dinámica de evitar la corrupción, todos los organismos internacionales se mueven hacia la propuesta permanente de convenciones e instrumentos internacionales contra la corrupción, pues indiscutiblemente tenemos que saber que el fenómeno no solamente está extendido, sino que el fenómeno es común. Y esto nos lleva a tratar de buscar soluciones comunes y también causas comunes. Creo que en esa introducción que hizo el maestro Jesús Ruiz, me llega a la memoria la necesidad de evaluar los elementos que efectivamente son causantes de este fenómeno de corrupción. Pero digamos que lo primero que habría que decir es que somos conscientes de que la multiplicidad de instrumentos internacionales no garantizan per se la inexistencia de corrupción. Al contrario, estamos viendo que entre más instrumentos internacionales hay, pues los pueden ver ustedes en esa diapositiva. Tenemos instrumentos muy fuertes desde el año 96 con una finalidad y una teleología muy importante, que lleva a la conciencia de los estados y de los países a entender que la corrupción efectivamente está minando los estados. Y está minando dos características esenciales de un estado moderno y posmoderno, que tiene que ver con un estado democrático, que en todo el sentido de la palabra significa la garantía, por lo menos, de una supervivencia y de una protección del ser humano como elemento esencial, antropocéntrico de una sociedad. Pero dentro de esas convenciones, indiscutiblemente que participamos de la necesidad de que se piense en términos internacionales, también somos conscientes que desde ese punto de vista hemos entendido que el fenómeno de corrupción, y en esto me baso en las afirmaciones de Kofi Annan, cuando se aprobó la resolución 58 del 4, la resolución 58.4 del 31 de octubre del 2003 de la ONU, plantea un elemento que siempre me ha llevado a cuestionarme desde dos puntos de vista, y es ¿qué es la corrupción? La corrupción no tiene una identidad ni una homologación en todos los países. La corrupción inclusive se identifica como un fenómeno, pero muchas veces el concepto es etéreo. Desde ese punto de vista, ¿qué significa entonces corromper? ¿Qué significa hablar de corrupción? Y fíjense cómo todas las definiciones apuntan a lo que causa la corrupción, a lo que incide la corrupción, a lo que lleva a la corrupción. Pero para mí, definitivamente, la corrupción se establece como un modelo de vida dentro de determinadas sociedades. Y ese modelo de vida significa que se genera a través también de diferentes estratos y diferentes estatus. Y cuando Kofi Annan nos habla de la corrupción, nos define la corrupción como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Pero hasta allí, digamos que muchos elementos dentro de un interactuar social, pues permitiría hablar de que hay circunstancias que corroen las bases sociales. Y desde allí también nos menciona algo fundamental, socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Y fíjense entonces cómo la corrupción es una gran bacteria, ya que estamos en tiempos de pandemia, que corroe las bases centrales de un Estado, pero sobre todo de una sociedad como concepto sociológico. Desde allí entonces empezamos a ver que podernos acercar a la definición de corrupción, he intentado ese fenómeno o ese modelo de vida y tiene la capacidad de corroer en la estabilidad de una sociedad. Tiene la capacidad de incidir en los valores de una sociedad. Tiene la capacidad de acabar con la seguridad de una sociedad.
No hay duda que la corrupción también genera un daño ostensible en un modelo democrático que debe los derechos humanos, la libertad y otros elementos esenciales. Pero también, fíjense cómo afecta todas las estructuras que supuestamente están construidas para que el Estado funcione. Y está inclusive la interacción en términos particulares entre lo público y lo privado. Cuando el maestro hacía mención a que el país volcó toda su función a atender la necesidad de un presidente y funcionó solo para ese presidente, que desde la experiencia que tiene él y el conocimiento resulta muy plausible para comprender cómo precisamente la corrupción es un elemento, un fundamento de utilización de poder. Y la corrupción indiscutiblemente logra, desde ese punto de vista, incidir también entonces en la convivencia, en la democracia y en la misma existencia de los estados. Cuando nosotros hablamos de esto, miren que como modelo de vida, esa necesidad de privilegio la explotan solo algunos, a costa de los demás. Y esa necesidad de privilegio significa que deben contar con el poder para poder utilizar ese poder y generar efectivamente la cooptación de todos los elementos que le pueden seguir manteniendo en el poder. Desde ese punto de vista, entonces, la corrupción impacta en toda la sociedad, impacta en las instituciones, impacta en la población y sobre todo impacta en los derechos humanos, civiles y políticos y en los DESCA. Los derechos que conocemos como económicos, sociales, culturales y ambientales, que también significa que estamos socavando los elementos esenciales de una sociedad moderna. Miren cómo desde este contexto también los órganos regionales y sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de resoluciones, nos ha permitido también evidenciar qué significa hablar de corrupción, pero sobre todo cuál es el elemento esencial para que los estados sean conscientes de generar una lucha frontal contra la corrupción, porque como hemos podido ver, la corrupción devasta un estado, devasta una sociedad. Y solamente quedarán el día de mañana frente a esos modelos de supervivencia, a esos modelos de vida, pues obviamente solo algunos privilegiados que conserven el poder, porque todas estas prácticas llevan a la discriminación, a la exterminación y obviamente también a prácticas de segregación. Desde ese elemento, la lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Es decir, cuando nosotros aceptamos que haya corrupción en lo mínimo, estamos atentando contra el ejercicio y los disfrutes de los derechos humanos. Desde ese punto de vista, cuando nosotros vemos la relación corrupción-violación de derechos humanos, debemos preferir la protección de los derechos humanos como elemento internacional de protección, pero también como convicción de Estado. No como resaltando pautas internacionales, entonces creamos las normas, simulamos una política de prevención que no existe. Y desde ese punto de vista también resaltar algo bien importante. Si la corrupción no se ataca y no se ataca como se debe atacar, se genera la impunidad y esta impunidad genera una famosa circular en donde se fomenta y perpetúan los actos de corrupción. Y eso lleva a una gran bola de nieve que cuando nosotros estamos viendo en nuestros países las circunstancias reales de nuestros países, como no se previno, como no se sancionó, hoy en día el fenómeno de la corrupción es un fenómeno gigante que efectivamente está atacando la posibilidad de garantizar los derechos humanos en esos niveles que hemos mencionado. Pero fíjense cómo la corrupción también genera poder y poder regulado en cabezas discriminadas
poder exclusivo, es decir, debilita la gobernabilidad y sobre esas bases también debilita la democracia. Desde allí vemos que la corrupción, entonces, como modelo de vida, como fenómeno social, promueve la creación del crimen organizado. Y desde ese contexto, fíjense cómo se promueven, dentro de la teoría de la criminología también lo hablamos, modelos culturales o patrones culturales que reproducen formas de entender cómo realizar las actividades y se va normalizando el comportamiento de corrupción. Esa normalización del comportamiento de corrupción no solamente es grave, sino que además socava efectivamente todos los principios fundamentales de una sociedad, pero promueve organizaciones criminales nacionales y transnacionales que también generan lesiones multilaterales, que también llevan, entre otras, a políticas de aceptación en diferentes países. Yo estoy segura que muchas de las actividades que se constituyen parte del crimen y que hacen parte de la corrupción, como el soborno, pues obviamente no solamente ha minado a esas sociedades en concreto, sino a las sociedades multilaterales. Tenemos el caso de Odebrecht, tenemos el caso de muchas de las empresas que también han colaborado en este contexto. Pero la corrupción promueve desde esa parte fundamental la desigualdad, la pobreza, un daño en las instituciones de la sociedad que es irreparable, porque cuando nosotros invertimos la escala de valores, generamos los antivalores, la cultura y el aprendizaje, como lo dice Schultz, que son las recetas que se trasladan de generación en generación, pues van a ir asumiendo prácticas como normales. Y digamos que en nuestros estados es fácil ver unos estados más, otros menos, pero de todos modos creo que este es un fenómeno general. Se promueven valores del más vivo, del que quiere fugarse de una sanción a través de una mordida o de un soborno, el que indiscutiblemente promueve la corrupción como mensaje y símbolo de actuación. Y esto lleva entonces a dos clases de corrupción que identificamos claramente en binomios. Una corrupción pública y privada. Tanto lo público como lo privado existe la corrupción y digamos que sin la privada no existiría la pública tampoco. Y culturales que tienen también modelos de vida más fácil de macrocorrupción, en donde tenemos modelos que son masivos, que generalmente permean las instituciones de los estados y que lo que buscan es un poder ilimitado y obviamente una inexistencia de controles que lleva a que tengamos una realidad mundial. Y la pregunta entonces sería cómo lograr pasar ese muro, aplicar esas normas y generar efectivamente una política que nos permita obtener la finalidad de acabar con la corrupción. Creo que los dos grandes compromisos y los dos grandes modelos a implementar en nuestros estados es prevenir y sancionar, y sobre todo educar en valores sociales. Creo que este es un punto que ha quedado rezagado, que es el tema de la educación, que voy a tratar de unir al final también en algo que me pedía el doctor José María y que efectivamente es fundamental. Y sobre esa base también fíjense cómo desde este contexto la implementación de políticas de permiten entender que un Estado, sino que debe efectivamente gestionar de manera adecuada y publicidad, que son elementos fundamentales. Pero todo esto, digamos que yo no lo quiero convertir en una retórica, lo quiero convertir en la necesidad de mirar que efectivamente debe haber también una evaluación de esas políticas. No solamente la norma me basta como elemento de cuadra de conducta en una sociedad, como dice el profesor Vincenzo Ferrari, sino que esa norma debe cumplirse, debe acatarse y si no, debe revisarse, evaluarse para saber qué se está haciendo. Desde ese punto de vista, la corrupción, para cumplir efectivamente con la finalidad de un Estado,
pues impide garantizar la dignidad de la persona y de los derechos humanos. La solución sería promover el pacto que debe mover a los estados para sostener la democracia como modelo y por lo tanto generar la inversión, minimizar la corrupción. Y Colombia en particular, dentro del esfuerzo conjunto, ha promovido una serie de disposiciones que podríamos decir han sido los elementos normativos que han guiado a esta preocupación en el tema de anticorrupción, y mostraré algunas de las leyes que han tratado de sancionar por la vía administrativa y penal la forma de comportarse de los funcionarios públicos y del ser privado. Desde ese punto de vista, fíjense cómo aquí el derecho es un conformador de expectativas. Aquí el derecho es un regulador de conductas. Aquí el derecho lo que está diciendo, estamos fallando en los valores de ética y de ética pública, y sobre esos supuestos queremos comprender que la ley y la ley frente a duras penas, como lo tiene la ley 1474 del 2011 y la ley 1778 del 2016, pues va a ser un camino dentro de esa expectativa normativa. Pero indiscutiblemente Colombia ha establecido unos mecanismos en donde se han generado los tipos penales, las sanciones altas, se implementó hacer públicas las declaraciones de renta de los altos funcionarios, también lo tiene México, la necesidad de que se publiquen los conflictos de intereses. Hay obligatoriedad de rendición de cuentas de manera obligatoria. Se promueven pliegos tipo para contratación pública. Se promueve avanzar en el levantamiento del velo corporativo para evitar los fraudes de contratación pública e inclusive para inhabilitar personas jurídicas. Se generan mecanismos como la utilización de inteligencia artificial para detectar la corrupción. Hoy en día estamos trabajando con el World Compliance Association, que significa trabajar y detectar a través de la inteligencia artificial fraudes. Estamos tratando de ingresar al OCDE. Generamos una Comisión Nacional contra la Corrupción. Tenemos un proyecto de ley modernizando las herramientas contra la corrupción. Generamos en la Contraloría General de la República un programa Océano que nos permite escudriñar los elementos de contratación, manejo de finanzas. Y finalmente, toda Colombia votó por una consulta anticorrupción como elemento esencial de gobierno. Pero fíjense todo esto y el diagnóstico. Transparencia por Colombia, en el informe 2016-2018, nos dijo que la radiografía del país en ese periodo es que hay una corrupción administrativa del 73%, una corrupción privada del 9%, una corrupción judicial del 7%, como efectivamente lo que más se genera en esa tabulación. Y entonces empezamos a ver que la corrupción es un fenómeno generalizado en áreas públicas, privadas, pero en diferentes profesiones y en diferentes actuaciones. Y fíjense cómo aquí estamos viendo una corrupción judicial y una corrupción privada, que si bien es cierto por la tabulación que hace Transparencia por Colombia, no es tan alta precisamente por el número de muestra, lo que sí es cierto es que esta corrupción es nociva frente a la misma administración de justicia, frente a la misma credibilidad de las instituciones y frente a la misma concepción de los valores dentro de esta sociedad. Dentro del total de los actores individuales que efectivamente analiza, fíjense, esta tabulación se hace, el 39% fueron funcionarios públicos y el 30% autoridades electas por voto popular. De dichas autoridades electas, el 81% fueron concejales y el 41% alcaldes. Desde allí entonces vemos que estos actores colectivos vinculados a ese hecho de corrupción corresponden a un 69% en el sector privado, en donde aparecen empresas en el 70.4%, lo cual demuestra una corresponsabilidad contundente en un fenómeno de corrupción como el que estamos viendo en particular en este caso en Colombia. Pero fíjense lo particular aquí, los municipios más afectados son los municipios más pobres. Los municipios más afectados son los municipios que tienen gente con mayor vulnerabilidad. Los municipios más afectados
son los que generan efectivamente la utilización del dinero público para desvíos fraudulentos de salud, educación e infraestructura en los sectores más afectados y más abandonados. Pero esto también significa que hay sanción a 4 y 5 años la posibilidad de imponer una sanción. La situación de la pandemia no solo en Colombia, pero hoy en día estoy hablando de Colombia como factor de corrupción, despertó las alarmas en Colombia a través de los procesos de levantamiento de material de bioseguridad. Hoy en día la Contraloría adelanta procesos multimillonarios por desvío en estos mismos municipios y en los departamentos de capital importante para esos derechos fundamentales de salud, educación, infraestructura, desarrollo de esas poblaciones. Los retos del Estado democrático de derecho entonces se complejizan mucho más, se vuelven múltiples. Garantizar los derechos humanos de manera eficaz entonces no solamente es una teoría retórica de un compromiso simbólico, sino de un compromiso efectivo y real. Prevenir la corrupción se convierte en un elemento fundamental de un Estado democrático de derecho. Y sancionar a los corruptos, porque la impunidad moldea la corrupción, es una necesidad apremiante en todos nuestros estados. Y obviamente desmantelar las organizaciones que promueven estos esquemas de corrupción. Desde aquí, entonces, y esto con ocasión de unas preguntas que me hizo el doctor José María Ramos y que me parecieron muy importantes incluirlas, fíjense cómo cada uno desde nuestro rol podemos aportar al tema de la abogacía, al tema de la no corrupción, al tema de destruir ese modelo cultural o de destruir ese modelo de vida. Y fíjense aquí cómo las universidades son fundamentales. Las universidades, cuando imprimen el carácter de ser abogado, de un funcionario, o de sociólogo, o de un sociólogo, o de un médico, también tiene una labor que debe ser rescatada desde el punto de vista de los valores y de la educación y modelos, en este caso para el abogado, de litigio y ejercicio. El abogado debe ser formado en valores y obviamente debemos tener abogados éticos. No hay duda que el sector del derecho también ha entrado en el modelo de corrupción. Tenemos ahora una estadística sobre los sancionados y la clase de sanciones que se imponen, pero sobre todo la clase de faltas. Las sanciones deben ser drásticas a los corruptos y efectivamente debe generarse la pérdida de la tarjeta profesional para evitar que estos modelos y estas prácticas corruptas sigan permeando la institucionalidad de la justicia y la institucionalidad de la profesión del abogado. Desde allí, no tenemos duda que otro sector indiscutiblemente involucrado en el tema de la corrupción es la rama judicial. Y aquí también hay corresponsabilidad entre abogados, entre usuarios del servicio y entre funcionarios de la rama judicial. Cuando nosotros vemos el balance del Consejo Superior de la Judicatura, hubo en el año 2018 1.425 abogados sancionados, 53 de los cuales les fue retirada la tarjeta profesional, 1.020 fueron suspendidos, 311 censurados y a 41 les impusieron multas. Se implementó la necesidad de verificar los antecedentes disciplinarios entonces para generar un control, por lo menos, de saber si éticamente ese abogado podía litigar o no. Se implementó un programa Bolsillos de Cristal por la Fiscalía General, encontrando más de 400 funcionarios públicos, que la mayoría actuaban por beneficios económicos e intereses particulares, que se empieza a vislumbrar cómo los nombramientos políticos en la rama y en la justicia inciden notablemente en el aumento de la corrupción, porque efectivamente llegan a sus cargos teniendo que devolver réditos, intereses, dineros y favores a quienes los nombraron. Existe también infiltración del crimen organizado en las organizaciones de justicia y en las organizaciones de profesionales de abogados, y sobre esa base también se deben generar entonces propuestas frente a los abogados o actores del sistema de justicia. La exigencia de ese Estado en la formación debe ser un compromiso de Estado, pero debe haber corresponsabilidad entre familia, Estado y universidad. Y obviamente
controles muy fuertes en el medio y en el ejercicio. Instituciones autorizadas con la mayor exigibilidad en la formación y en sus docentes. Supervisión de programas y un código genético y cultural, si me permiten la expresión, porque esta corrupción es una corrupción que puede impedirse desde el mismo seno social más pequeño que es la familia. Desde allí entonces también el comparativo entre México y Colombia genera desafíos en la procuración de justicia. He tenido un acercamiento muy grande al sistema judicial mexicano y puedo decir que sufrimos de los mismos males y tenemos los mismos problemas. Me reservo para ir terminando, diciendo que el comparativo entre México y Colombia en los desafíos en la procuración de justicia es erradicar prácticas corruptas por mínimo que sean. El generar la petición de sobornos o dinero para cumplir con la función, el establecer mecanismos de control para detectar actividades de corrupción, el sancionar drásticamente a los funcionarios que falten a la ética y corrompan el sistema, el generar transparencia de las actividades de los funcionarios públicos, jueces y abogados. Pero sobre todo, cuando nosotros hablamos de investigaciones, los autores de los delitos de desaparición, cuando el sistema de justicia permite esconder, manipular y de todas maneras generar protección y mantos de protección, así como pactos de silencio, está generando mayor corrupción. Y el Estado tiene que actuar frente a esos desaparecidos que ya hoy en México son más de 70,000 y en Colombia más de 85,000. Implementar prácticas claras de obligatoriedad para definir que las políticas no pueden ser cercenadas por recortes pecuniarios o patrimoniales, para saber dónde están esos desaparecidos. Porque al saber dónde están también identificamos cuáles fueron los actores corruptos del sistema público o privado que generaron estas prácticas. ¿Cuál es la función necesaria de generar la búsqueda incansable de todos estos desaparecidos para no seguir modelando sistemas de corrupción y obtención de favores para obtener justicia? Y no impunidad como elemento esencial, que significa inclusive ser más drásticos con los funcionarios públicos que actúan en estas prácticas en particular. La sanción a los responsables entonces significa justicia y la justicia significa erradicar la corrupción. Desde allí tendríamos que decir para finalizar que si nosotros tuviéramos claridad de dónde están los fenómenos, dónde generan los puntos y los puntos iniciales, tendríamos que mirar y lamentablemente decir que la forma como se están realizando las prácticas políticas y la vinculación de estas prácticas políticas con el sector justicia ha llevado indiscutiblemente a la pérdida frontal de valores éticos en estos dos niveles y ha llevado indiscutiblemente a la proliferación de la corrupción, y esa corrupción es culpa del sistema. Desde ese político debe hacer política en términos de Cicerón o Platón. El político no puede ser más el caudillo del pueblo. El político no puede ser más el gamonal del pueblo. Desde allí dejo terminada mi exposición cumpliendo el tiempo, doctor José María Ramos, de acuerdo a lo que me señalaron. Señor rector, muchas gracias y muchas gracias por estar conectados y escuchando. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Buitrago. A continuación, antes de que nuestra siguiente invitada tome la palabra, me permito compartir con ustedes lo siguiente. Catalina Salas Bravo, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad Iberoamericana con especialidad en gobiernos locales. Ocupó el cargo de presidenta del Colegio de Abogados Constitucionalistas, Asociación Civil, y vicepresidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, AC. En el servicio público se ha desempeñado como coordinadora de asuntos de Cabildo,
juez calificador y asesora de la Comisión de Gobernación y Legislación, y ocupó la dirección de Cabildo en diferentes administraciones municipales de Tijuana. Fue secretaria técnica de la Comisión de Desarrollo Social de la 18ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California, contralora del Centro Cultural de Tijuana de 2007 a 2009, contralora de la entidad del gobierno federal perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, denominado el Colegio de la Frontera Norte de 2009 a 2016. En el ámbito docente, ha sido catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California en las asignaturas de Administración Pública y Criminología. Queda con ustedes la maestra Catalina Salas Bravo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Quiero dar las gracias por la invitación a este seminario al doctor José María Ramos García. También me permito saludar con mucho respeto al Presidium Virtual, al maestro Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana, CUT, a la doctora en Derechos Humanos, que la verdad me dejó en muchas situaciones a los alumnos de esta universidad y a todas las personas que se han tomado el tiempo de conectarse para poder analizar. Oh, ¿sí me permiten hacer un enlace con la pantalla, por favor? Adelante, puede hacer el enlace. Okay. Tanto, ¿sí me escuchan? Nada más quiero... Sí, le escuchamos, maestra. Es un tanto difícil hacer un resumen porque el tema es muy amplio del Estado de Derecho. Sin embargo, me di a la tarea precisamente de poder llevarlo a cabo y quiero comentarlos con ustedes. La primera parte es una definición del Estado de Derecho. ¿Qué entendemos por el Estado de Derecho? Es el Estado cuyo poder y actividad... ¿Me permite? No, sí. No estamos viendo la presentación. Aquí en mi pantalla ya aparece. A ver, déjenme checar. Nada más si la comparte, con eso sería suficiente. Gracias. Sí, muy bien. Déjenme checar. ¿Sí la pueden observar la presentación? No, se quedó en la pantalla de los documentos de su computadora.
A ver, déjeme ver porque aquí sí me aparece. Permítame. Cuando elija compartir, seleccione por favor la presentación, compartir la presentación. Creo que está compartiendo otro. Ahora sí se alcanza a Sí, ver. ahora sí, maestra. Ok. Entonces estamos en la definición del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es aquel Estado cuyo poder y actividad están regulados y controlados por el derecho. Para una mejor comprensión, nosotros podemos sustituir la palabra Estado por gobierno y también la palabra derecho por ley. Entonces nosotros entenderíamos que el Estado de Derecho es aquel gobierno cuyo poder y actividad están regulados y controlados por la ley. Bajo la influencia del constitucionalismo liberal, técnicamente la expresión se utilizó para designar cierto tipo de Estado, que es el que satisface las exigencias de la democracia y de la seguridad jurídica, es decir, no es cualquier ley la que con la que vamos a tener un Estado de Derecho, sino que debe estar en base a estos dos preceptos. La fuente de esta definición, que es la que me pareció más clara de entre muchas definiciones que hay, dentro de muchos libros que hay, es la del Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Son los valores del Estado de Derecho. Uno de ellos es la supremacía del derecho para la limitación del poder a través de la división de poderes y otras instituciones democráticas. Y otro es la protección de los derechos y libertades fundamentales de los individuos. Esto precisamente para acotar el poder absoluto que tenía el monarca. Recordemos que el monarca, además de ser el administrador de los recursos del país, es decir, el ejecutivo, también tenía la facultad de emitir leyes que nosotros conocemos como ordenanzas y bandos, e incluso a la fecha todavía conservamos esa palabra de bando. En el caso de Tijuana, el bando de policía buen gobierno, que es el que regula la conducta de las personas en la ciudad. Los valores están plasmados en la Ley Suprema o Carta Magna que nosotros conocemos como Constitución, que en el caso de México pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en sus artículos del 1 al 38 contiene la parte dogmática, es decir, la protección de los derechos y libertades fundamentales de los individuos. Y del 39 al 136 contiene la parte orgánica, que es la organización de las instituciones, incluyendo la división de poderes y el pacto federal, la regulación también de los ayuntamientos. Con esto nosotros podemos crear nuestra propia definición del Estado de Derecho. En mi caso, a mí me parece que el Estado de Derecho es el gobierno cuyo poder y actividad están sometidos a la ley y que esta ley se basa en los valores democráticos y derechos fundamentales del individuo. Nosotros los abogados, cuando acudimos a amparo, tenemos dos principios que aludimos mucho en realidad. Está obligado a fundamentar y motivar su actuar. Por tanto, lo que no le está permitido por ley, le está prohibido. Es decir, que si la autoridad no tiene una facultad que la ley le otorga, entonces está actuando. Y en el caso de los ciudadanos, el ciudadano le está permitido todo excepto aquello que le está prohibido por ley, que de hecho no hay ninguna ley que diga que le está prohibido. Sin embargo,
las leyes sí señalan sanciones para determinadas conductas. Por eso nosotros consideramos que se utiliza esta palabra de prohibido. Recordemos que en la división de poderes tenemos al legislativo, que es el que elabora la ley, el ejecutivo, que es el que ejecuta la ley y es el servidor público, y el judicial, que es el que interpreta la ley, que en las controversias entre particulares o de particulares con el gobierno o entre diversas instancias de gobierno, la resuelve el Poder Judicial. Pero también este actuar tanto del legislativo como del ejecutivo y como del judicial debe poder absoluto. También siempre tiene que ver en protección de los derechos fundamentales del individuo. Recordemos también más cercanos a la ciudadanía, son los que reciben las quejas inmediatas o las necesidades inmediatas de los ciudadanos. En México tenemos 2.467 municipios. En el caso de Oaxaca, que es el estado que tiene más municipios, tiene 570 municipios, es Baja California Sur, 5 municipios, y en Baja California tenemos 6 municipios. Todavía el año pasado teníamos 5 municipios, este año 2020 se creó el 6º municipio, que es el municipio de San Quintín, Baja California. ¿Cómo representamos al gobierno democrático tradicionalmente? Generalmente en una forma de triángulo donde tenemos a la federación en la cúspide, posteriormente tenemos a las entidades federativas o las entidades federativas, y abajo tenemos como base al municipio. Sin embargo, en los países donde hay más participación social, donde hay más interés en los asuntos públicos, donde son más democráticos, realmente está inverso el triángulo y tenemos a los municipios, que son los que realmente gobiernan, es donde está el pueblo, y posteriormente una representación de esos municipios con la federación son las entidades federativas y finalmente, bueno, pues la federación, que es la que coordina y que es la que lleva las relaciones con otros países, la representación tanto de las entidades federativas como de los municipios. Ahora sí, lo interesante es, ¿cuál es el estado, el estatus, para no repetir, por eso puse esta palabra, del Estado de Derecho en México? Y obviamente pues voy a coincidir mucho con la doctora que me antecedió en su exposición, y vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las amenazas en la división de poderes? El poder ejecutivo históricamente ha presionado al poder legislativo para reformas constitucionales y emisión de leyes generales que en los últimos años han buscado centralizar el poder. Y yo diría con más precisión, yo creo que de las últimas 2 presidencias, periodos de presidencia, y todavía vamos a ver que en el actual se sigue esa dinámica. El poder legislativo, la amenaza es que está sometido al poder ejecutivo, ya sea por convicción, porque lo ve como un líder, por conveniencia, por desconocimiento o por corrupción, como también lo hemos visto públicamente a través de dinero que se les otorga a determinados legisladores para que aprueben determinadas leyes con determinados alcances. Y esto ha generado una multiplicidad de leyes con resultados que no solo han sido nulos, sino, como veremos más adelante, han aumentado las conductas que pretenden inhibir, como las leyes para combatir la delincuencia organizada, los feminicidios
la explotación sexual de menores, la protección de periodistas, etcétera. Y esto es conforme a las encuestas del propio INEGI e investigaciones periodísticas que hacen los medios de comunicación en las propias dependencias. En la división de poderes, continuamos con estas amenazas. En cuanto al Poder Judicial, tenemos una descomposición interna y la conocemos a través de las denuncias públicas que se han hecho de apoderamiento de familias y de aliados políticos en la estructura orgánica, obviamente que no cumplen con toda el perfil para estar ahí, muchos de ellos. Y también las presiones externas sobre el Poder Judicial, del Ejecutivo, Legislativo, con motivo de políticas públicas y defensa legal fallidas de esos poderes, sobre todo en seguridad pública, como la deficiente integración de investigaciones o de carpetas de investigación ahora con el nuevo sistema de justicia penal, o porque previamente ya integró una carpeta con toda la idea de que también el artículo 115 constitucional contiene que la policía preventiva es únicamente la que tiene los municipios. Y esta idea fue original desde la elaboración de la presente Constitución. Como todos sabemos, también, bueno, la policía de investigación debe ser la del Estado y la federal, bueno, para únicamente tramos federales o asuntos de, por ejemplo, en Baja California, una policía preventiva que le cambiaron el nombre, pero que sigue siendo la misma situación, que no debería existir porque es contra el artículo 115 constitucional. Y también tenemos ahora una Guardia Nacional que tampoco se tomaron la molestia de modificar el artículo. Pero bueno, aunque lo modificaran, de igual manera habría que ver que en la idea de la separación de poderes y en las instituciones democráticas sabemos perfectamente que las situaciones de las colonias se pueden controlar de una mejor forma, una mejor preventiva municipal. Amenazas en los derechos fundamentales del individuo en este del Estado de Derecho en México. Precisamente los antes de la Constitución y también de la de este año tiene 700 entre comillas, el artículo 6 de ese código, porque el artículo 6 habla de que las
partes podrán conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba. A mí me gustaría saber cómo nos pueden explicar que una persona que está detenida en una prisión y que no conoce parte de la información, ya sea las pruebas o de la acusación, puede contra el Ministerio Público controvertir y confrontar esos medios de prueba. Y creo que esto sería para la pregunta para los propios legisladores que emitieron esta ley. También esta situación de ocultar la información al acusado viola los principios de este mismo código, que es el principio de igualdad ante la ley y principio de igualdad entre partes, porque volvemos a la misma situación. ¿Cómo se va a defender si no conoce todas las pruebas o no conoce toda la acusación? Pero además también esta situación, esta disposición legal viola el artículo 8.2, incisos B y C, relativos a la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada y medidas adecuadas para la preparación de su defensa de la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. En cuanto a delitos, en cuanto a delitos graves, ocultar información. En cuanto a delitos no graves, por inscripción del propio artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como el robo con violencia y lesiones graves, no requieren prisión preventiva, por lo que el acusado tendrá el proceso en completa libertad y no estará obligado a presentar fianza para garantizar su comparecencia al procedimiento, lo cual obviamente pues somete a la víctima a un complicado trámite para la garantía de los daños, el propio código, y ha resultado en un aumento de la inseguridad y venganza de los denunciados en contra de la víctima. También ha aumentado el número de personas que no denuncian. En el ANDREA una garantía para poder salir de la prisión preventiva, tanto para comparecer al proceso como para garantizar la reparación de los daños. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del 2018 del INEGI precisamente recabó que los delitos de mayor incidencia son, en primer lugar, el robo, asalto en la calle o transporte público, la extorsión, el fraude, el robo parcial o total del vehículo, las amenazas verbales, el robo de casa-habitación, el robo distinto a los anteriores. Esta misma lista de delitos ya se encontraba en otras encuestas del INEGI antes de la expedición de este Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual pues es obvio que no fue tomado en cuenta cuáles eran los delitos de mayor incidencia y que más golpean directamente al ciudadano, puesto que todos estos delitos que acabo de mencionar, quien los cometa, simple y sencillamente va a estar en libertad, porque el artículo 167 no establece una prisión preventiva para ellos. En cuanto a los delitos graves, ¿cuál ha sido, por ejemplo, en la encuesta de victimización de estos delitos, que acabo de mencionar, cuál ha sido el resultado? Y lo vemos en 2012, 21.6 millones de víctimas, en 2013, 22.5 millones de víctimas, o sea, va aumentando. En 2014, que fue cuando se expidió el código, 22.8 millones de víctimas y que se empezó a implementar el Código Nacional de Procedimientos Penales. En 2015, 23
3 millones, continúa la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales. En 2016, 24.2 millones de víctimas y en 2017, 25.4 millones de víctimas. Es a lo que yo me refería en el sentido de que se han emitido una serie de leyes que no solamente han sido nulas, sino que contrario a ello, han aumentado los casos de delincuencia que se quería abatir. En cuanto a homicidios y resultados precisamente en la seguridad pública y de acuerdo a cifras del propio INEGI, tenemos que en 2012 fueron 13.181 homicidios, en 2013 11.774, 2014 10.054, 2014, recuerden, es la emisión del Código de Procedimientos Penales, Nacional de Procedimientos Penales. 2015, 9.941, baja un poco. 2016, aumenta, 10.963 homicidios. 2017, 15.042 homicidios, también aumenta bastante. 2018, 17.772 homicidios. Y en 2019 vemos una cifra de 17.198 homicidios, pero esto corresponde únicamente al primer semestre del 2019. ¿Cuáles son las amenazas del Estado de Derecho ya en cuanto al nuevo sistema de justicia penal? Primero, pues que atenta contra los derechos y libertades fundamentales de los individuos en delitos graves. Yo nada más mencioné una de las situaciones como es precisamente el no dar toda la información, pero hay otra serie de violaciones como es llegar a acuerdos en donde la víctima, sin conocer la sentencia, sin conocer toda la información, acepte que cometió ciertas conductas y las firme al Ministerio Público. En delitos del fuero común, en cuanto a las amenazas del Estado de Derecho en el nuevo sistema de justicia penal, tenemos que estos delitos son de mayor incidencia, es una afectación, también incluidas las graves, no garantiza la protección de la integridad física de la víctima que se atreve a denunciar y la reparación del daño es sumamente complicada, con motivo de que el proceso se sigue en libertad y por ley se pone en vulnerabilidad a la víctima para entonces sí ser amenazada por el delincuente. Otra situación de continuidad de estas amenazas al Estado de Derecho en las libertades fundamentales del individuo, también la encontramos en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada el año pasado, el 9 de agosto del 2019. El artículo 2, fracción sexta, establece una disposición anticipada y esta se refiere a la asignación de los bienes durante el proceso de extinción de dominio previo a la emisión de la resolución definitiva para su uso, usufructo, asignación o aprovechamiento de los bienes para programas sociales o políticas públicas prioritarias. ¿Qué significa esto? En un conocimiento sencillo, que si un ciudadano, el Ministerio Público lo acusa de que un bien que tiene, por ejemplo, una casa que renta, la persona está vendiendo droga, va, incauta la casa y sin que termine el procedimiento, sin que el ciudadano acredite que él no tenía que ver con eso, la persona que rentó la casa, entonces los bienes van a ser rematados y ya ha pasado. Desde la entrada en vigor de esta ley ya ha sucedido esa situación. Pasó, por ejemplo, nos comentaba un magistrado de los tribunales fiscales administrativos, bueno, ahora son administrativos nada más. Por ejemplo, un solo caso, el caso de un camión que se detuvo, que consideraban que traía
droga, lo revisaron, pero aún así ya lo habían detenido, lo remataron, sacaron todos los productos que traía Pedres como alimentos, y finalmente cuando ya acreditaron que pues no traía droga, no le devolvieron el camión porque ya lo habían rematado, y contrario a ello le cobraron a la persona por el remate, por los avalúos que se llevaron a cabo. Y sin embargo, esta disposición del artículo 2 de la Ley Nacional de Extinción de nuestra Constitución, que dice que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido entre los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Entonces se priva previamente a la persona de su bien antes de que se resuelva que cometió un delito. En resumen, las leyes últimas que se han emitido, un poquito más de 10 años, otorgan mayores facultades que son amplias y discrecionales al Ministerio Público. En consecuencia, hay mayor permisibilidad a las autoridades y la amenaza inmediata del aumento de la arbitrariedad en los actos de autoridad. Si ustedes se dan cuenta, entonces, al ampliar las facultades, es distinto a lo que comentábamos de que la autoridad solamente hace lo que le está permitido, pues ahora le está permitido abiertamente muchas situaciones, muchas conductas, muchos actos de autoridad. También estas leyes centralizan funciones. En consecuencia, al centralizar una concentración de poder al gobierno federal en detrimento o disminución de los gobiernos locales, que es donde radica el poder del pueblo. También hay una mayor limitación en los actos libres de los ciudadanos a través de la penalización de sus actividades económicas, y agarré un caso muy reciente, que es la publicación del 20 de junio de este año en el periódico oficial del Estado de Baja California, que penaliza de 3 a 6 años de prisión el prestar el servicio de transporte de pasajeros o cargas sin concesión o permiso correspondiente. Esto pues sabemos que trae una etiqueta a las urbes, a los Ubers, perdón, y también a otras aplicaciones que pudieran prestar el servicio cuando esto es meramente administrativo, pudiera tratarse de una multa. En cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos que este sistema inicia con la modificación de 14 artículos en la Constitución Federal, que se publicaron el 27 de mayo del 2015. Y a partir de ahí, bueno, se emiten y se reforman una serie de leyes que ya estaban vigentes, y se emite una nueva ley, que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el 18 de julio de 2016. ¿Cuál es la estructura orgánica que establece esta ley? Pues un comité coordinador con dependencias que ya existían, como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura y otras instituciones también que ya existían, y la figura nueva, se puede decir, que es el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Este Comité de Participación Ciudadana es de 5 personas elegidas, fíjense bien, de los más de 80 millones de mexicanos mayores de edad. ¿Cómo sabemos que estamos eligiendo a los ciudadanos más honestos? Ignoro totalmente, porque se puede establecer una serie de perfiles, pero pues también sabemos que van a llegar aquellas personas que tienen los contactos con quienes los pueden elegir, ¿verdad? Y bueno, tenemos una nueva figura dentro de esta estructura, que es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, con personalidad de patrimonio propio, una comisión ejecutiva que la integra el secretario con los miembros del
del Comité de Participación Ciudadana, un sistema nacional de fiscalización que es con las instituciones que ya existían, como lo es la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y sus similares en los gobiernos locales, que son las contralorías, y en su caso en los municipios, las sindicaturas. Y esto se replica en los sistemas estatales anticorrupción de los 32 estados. ¿Cuáles son los antecedentes de este sistema anticorrupción? Cuestiones que ya existían, como la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, los delitos de los servidores públicos tipificados en el Código Penal Federal y de los estados, y la Secretaría de la Función Pública en el orden federal, contralorías o similares en los estados y sindicaturas o similares en los municipios. La Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes en las entidades federativas. Es decir, que ya había instituciones, había leyes, había toda una estructura para abatir la corrupción. Y esto me llama mucho la atención porque sí sigue siendo una simulación. Y recuerdo una historia, un cuento, ¿no?, de un equipo que estaba en una competencia de lanchas, no se puede decir, de pequeñas embarcaciones, y está una persona que está remando, están con 7 personas que son los supervisores, ¿no? Y en la competencia la pierden, ¿no? Y en los otros equipos es una persona la que dirige y 6 las que reman. Entonces, cuando analizan qué fue lo que falló, ellos determinan correr a la única persona que remaba porque era ineficiente. ¿Cuáles son los resultados del sistema anticorrupción en México? Pues tristemente encontramos la siguiente nota. El Heraldo de México publica que denuncia corrupción en combate a la corrupción. La auditoría detectó en el manejo de recursos del Sistema Nacional de México e incluso ellos publicaron la cédula a través de la cual se hicieron esas observaciones. En Baja California también hay una pelea por tener el poder del sistema y entre los mismos consejeros se han atacado. El comentario final sería que no es más emisión de leyes o estructuras de gobierno las que necesitamos. Necesitamos que las que ya existían y que tenían reglas muy claras se aplicaran. Y la aplicación de leyes y claras, sencillas, porque las últimas han sido sumamente complicadas. Si nos ponemos a ver cada una, sí nos llevaremos bastantes horas para analizarlas. Y una mayor participación y conciencia ciudadana como vigilante del Estado de Derecho. Y también que esa vigilancia sea para evitar excesos de las autoridades. Y pues dejamos los... Muchas gracias, maestra Catalina. Enseguida toma la palabra el doctor José María Ramos, profesor del COLEG, para realizar unos comentarios sobre las opiniones vertidas por nuestras invitadas en este seminario. Adelante, doctor Ramos. Muchas gracias. Encantado por estar nuevamente en esta sesión en donde tuvimos la oportunidad de escuchar y apreciar los destacados comentarios de dos grandes abogadas, antes académicas en temas del derecho. Igualmente un agradecimiento
agradecimiento al rector Jesús Ruiz Barraza por esto, para el caso mexicano y para nuestra región. Esta introducción hincapié Estado de Derecho, su impacto en los derechos humanos, y agrega un elemento que me parece interesante y que no lo aborda, obviamente por cuestiones de tiempo y obviamente por el enfoque, ¿no? Que es el tema de cómo estas buenas prácticas para fortalecer los esquemas anticorrupción se pueden institucionalizar y conllevan a fortalecer un Estado de Derecho. ¿En qué sentido Estado de Derecho? En el sentido de cómo fortalecemos el poder del Estado, pero este poder traducido que en una serie de leyes, pero que sean efectivas, en una serie de transparencia en los procesos de toma de decisiones y fundamentalmente en la rendición de cuentas. Y ella abona a un tema que me parece central y yo creo que poco se ha analizado en nuestros contextos, que es el tema de los procesos culturales. ¿En qué sentido? Los procesos culturales en el sentido de cómo se cambia esa cultura de gestión para ser estados en los cuales se fortalezca y se interioriza y se aplique la ley con respecto a esa fuerza del Estado, repito, relacionada con estos dos grandes temas: efectividad en las leyes, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. Mi tesis al respecto es que mientras no se cambie esa cultura de gestión desde el punto de vista de lo que representa el Estado de Derecho con esas características que yo he comentado, va a ser muy, pero muy difícil que nuestras leyes diversas se puedan hacer efectivas, se puedan fortalecer los derechos humanos, pero sobre todo que se puedan atender en este caso los temas o las problemáticas de los grupos vulnerables. En el caso de la presentación de la abogada Catalina Salas, creo que un tema fundamental, igualmente lo comparte la profesora Buitrago, va en el sentido de los valores, que igualmente, es decir, mientras esa cultura de gestión de la cual yo estoy hablando no cambie hacia o avance hacia nuevos valores, ¿sí?, de ejercicio del derecho, de la imparcialidad de la ley, de un Estado mucho más eficaz en la propia aplicación de la ley, vaya, pues vamos a tener estas dudas, este tipo de situaciones. Y la maestra Salas lo plantea de manera muy adecuada con una serie de temas que, por ejemplo, actualmente en la coyuntura política del país llama la atención. El tema, por ejemplo, del pacto federal que están planteando algunos estados. Y yo creo que el debate es interesante y si lo vemos desde la perspectiva del Estado de Derecho, y sobre todo de algunas prioridades que está planteando la nueva administración federal en el tema, yo creo que el tema del pacto es importante, pero sí y solo sí, si se fortalecen estos elementos del Estado de Derecho, es decir, transparencia, rendición de cuentas, efectividad de las leyes e imparcialidad. Pero sobre todo un tema central que tiene que ver también con el pacto federal en la parte fiscal es que, perfecto, todos requerimos recursos, pero aquí el desafío es cómo se gastan esos recursos, si no se generan prácticas anticorrupción, pero sobre todo, ¿en qué voy a gastar esos 100 pesos? Porque aquí el tema de la eficiencia de los recursos públicos, sin duda alguna, es un elemento fundamental, pero no es único. Aquí el elemento central es, ¿qué voy a solucionar desde el punto de vista social con esos 100 pesos que tengo? Sin duda alguna ha sido un par de presentaciones muy relevantes, dos perspectivas que se complementan. La visión o lo que ha construido el Estado colombiano en los últimos 20 años en materia de inseguridad, de reducción de la violencia y sobre todo la respuesta que ha dado a una serie de temas recientemente, pues abonan a una serie de buenas prácticas que aquí el reto para nuestros países de la región es cómo esas buenas prácticas que ha implementado el Estado colombiano se pueden adaptar en función de nuestras problemáticas, de nuestras culturas, pero sobre todo apreciar los grandes logros que se han tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. En este momento abrimos un espacio de preguntas y respuestas para que nuestras invitadas profundicen en el tema y aclaren inquietudes de nuestros alumnos. Una de estas preguntas dice así: ¿la corrupción tiene solución en corto plazo? Y se suma con esta otra del mismo joven, dice, ¿qué opinión tienen respecto de los ejemplos de combate a la corrupción que está implementando Andrés Manuel López Obrador actualmente?
¿Le das el uso ¿Alguna? a alguien o...? Sí, ¿alguien en particular? O... Pues ¿Quién? No, la doctora. Catalina. lo pueden hacer las dos, no hay problema. Sigue, Catalina, tranquila. Doctora Catalina. Bueno, yo entonces tomo la delantera, pero esperemos que sigamos en la misma conexión ideológica con la maestra Catalina. Yo creo que la corrupción no tiene solución a corto plazo desde mi perspectiva, porque ando en las prácticas sociales. Solamente lograría efectivamente una eficacia, como lo decía el doctor José María, cuando culturalmente entendamos que, entre otras, estamos socavando con esas prácticas nuestra propia existencia. Y desde ese punto de vista seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en esas prácticas. Cuando nosotros hablamos, y no voy a hablar de nombres particulares ni de proyectos particulares, sino voy a hablar en Colombia, entre más se habla de programas anticorrupción, ve uno fenómenos, por ejemplo, de corrupción en política como compra de votos, fenómenos, se generan más desfalcos a estructura, a salud y a educación. Y sobre esto es lo que yo pretendo, de la siempre decía algo: de lo que tanto presumes es de lo que más careces. Yo creo que el gran problema nuestro es hacer tanto bombo que estamos haciendo políticamente en que esté efectivamente generando procedimientos de asunción en las conductas de los servidores públicos para evitar la corrupción. Y entonces aquí vemos cómo, si tú eres clientelista desde el punto de vista estatal, las personas que acceden a los cargos pues dependen de esa voluntad política y eso genera más corrupción. Desde ese punto de vista, todos los programas que se implementen anticorrupción son buenos. Todas las normas que se creen son buenas. Pero mientras no tengas la posibilidad de que como sujeto interiorices la disposición, pues el derecho se queda en lo que sociológicamente puede ser una pauta de conducta, pero sobre esos supuestos, lo que decía Hegel, la expectativa se defrauda porque efectivamente el criterio es otro. Pero sobre todo cuando tenemos problemas tan graves como el crimen organizado, cuando estamos generando efectivamente envolvimientos a través de masas criminales, de políticas, entre otras, de corrupción, por convicción o por miedo, pues no vamos a poder lograr salir de esta corrupción. Y esta corrupción significa en muchos casos también, como sucede en México, sucede en Colombia y sucede en muchos países, entender que muchos funcionarios, si ceden, obtienen un beneficio económico, si no ceden, inclusive obtienen la muerte, como sucedió en Colombia durante muchos años y allá también. Entonces, estos elementos significan también generar el Estado, políticas claras de protección, inclusive de protección y de respaldo a los funcionarios éticos. Y esto lleva también a generar pautas de refuerzo en los comportamientos de cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que el fenómeno de corrupción es tan viejo como la existencia misma. Inclusive había un presidente nuestro, lamentablemente, que decía que la corrupción había que mantenerla en sus mínimas proporciones, pero mantenerla. Esa es una recordación muy triste para nosotros, pero era una forma de decir que la corrupción ha existido toda la vida. Pero yo creo que el tema es que la corrupción sí genera un daño social fundamental. Entonces, desde ahí yo creo que empezar, sobre todo con este tema, socializarlo, discutirlo, ponerlo de presente y encontrar efectivamente cuáles son los daños que produce, pues yo creo que la gente va entendiendo también que la corrupción no es un camino y cuando hay sanción efectiva, pues la corrupción deberá agotarse. Le contesto a ese alumno que espero que sea pronto, pero no sé cuánto sea ese pronto. Muchas gracias. ¿Algún comentario extra, maestra Catalina Salas? Pechito. Claro que sí.
Coincido totalmente con la doctora Ángela, y yo agregaría lo siguiente, miren. Yo creo que si nosotros analizamos los últimos 2 periodos de gobierno federal antes de este, nos daremos cuenta que el camino que se ha tomado en este gobierno sigue siendo exactamente el mismo que tomaron los anteriores. La sociedad no ha evolucionado. ¿Y qué es lo que sucede? Y a mí me ha tocado verlo y creo que a ustedes también. Cuando una persona, por ejemplo, trabaja en el municipio, sabe de todas las necesidades que hay por parte de los ciudadanos, la necesidad de seguridad pública, la necesidad de servicios, etcétera, y gestiona con nosotros los órdenes de gobierno. Pero una vez o en otra entidad de gobierno, entonces se quiere llevar el poder, por ejemplo, es el más apto para una asistencia inmediata. Ejemplo aquí, la migración, ¿no? Las necesidades de las personas que llegan, los grupos de asociaciones civiles que pretenden apoyarlos. Y sin embargo, cuando llegan al Estado, quieren jalar las facultades de desarrollo social para poder ellos administrar los recursos insumos que les van a dar a las personas. Pero también a su vez defienden la autonomía de los estados. Sin embargo, cuando ya son parte de la federación a través de ser diputados, senadores o estar dentro de esas instancias del Ejecutivo, quieren centralizar, quieren volver a llevarse ese poder, tanto de los municipios como de los estados, a la federación. Y es cuando ya se viene esta serie de amenazas y de descomposición social. Creo que a nosotros los ciudadanos lo que nos debe importar no es quién detente el poder, sino poner límites. Y todos los discursos de todos los partidos es exactamente el mismo. Cuando son oposición, no centralices. Y cuando estás dentro del gobierno, tratas de centralizar. Ejemplo de ello es la actual policía militar, digamos así, ¿no? Porque también en su momento se habló de una policía única, hace 2 periodos, y es exactamente lo mismo. Creo que aquí lo importante es vigilar, precisamente, que las autoridades cumplan exactamente con lo que les corresponde y no agregarle mayores facultades que las que ya originalmente tenían en la Constitución del 17. A mí me parece que es importante y coincido con la doctora en el sentido, ella en su exposición comentó que son valores, que está dentro de la familia efectivamente, habría que analizarlos como sociedad, qué es lo que pensamos. A mí me tocó ver como juez calificador madres de familia que decían que tenían a sus hijos porque estaban fumando marihuana y decían, es que es lo más normal del mundo. Entonces, lo más normal del mundo es fumar marihuana, es dañar tu cerebro, lo más normal del mundo es que robes, lo más normal del mundo es que si robas en privado, también lo vas a hacer en una institución pública. También tenemos que analizarnos los ciudadanos cuál es el país que queremos. Y si queremos estar dentro de un grupo de poder y hacer leyes duras, también hay que acordarnos que tal vez nos peleemos con esa gente del grupo de poder y va a tener todos los elementos, como en este caso en el nuevo sistema penal, de poder procesar en delitos graves con violaciones flagrantes por ley de los derechos humanos. Hay que también ser inteligentes en esa parte, ¿verdad? Cuando nosotros les concedemos toda la libertad para actuar a las autoridades. Por eso el poder debe estar acotado. Y yo creo que es de revisar a todos los partidos políticos y a todos los políticos y también realzar a aquellos de diferentes partidos que hacen las cosas bien. Muy bien, muchas gracias. En este momento le cedo la palabra a nuestro rector, el maestro Jesús Ruiz Barraza, para dar la clausura de este. No, la respuesta. Una respuesta, perdón. Díganos. Sí, la pregunta concreta del estudiante
es ¿qué impacto tiene la política anticorrupción del presidente López Obrador? La maestra Salas dice que es igual. Estoy totalmente en desacuerdo con ella. La política anticorrupción de López Obrador es una política que tiene el objeto de combatir a los grandes corruptos de la historia de México. Tiene preso a un abogado, que es un verdadero bandido, que se dedicaba a lavar fondos públicos, a lavar fondos que la administración debió haberlos canalizado a beneficios personales. Lo tiene detenido. Y está integrándose a la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General. Y ha intentado salir hace 2 semanas y no pudo. Ha traído desde España al director de Pemex, acordó entregarse y hablar de la trama terrible de la corrupción que se dio en Petróleos Mexicanos. ¿Cómo podemos decir lo mismo, licenciada, con todo respeto? ¿Cómo podemos decir que es lo mismo cuando tuvimos 2 años de acción azoria aquí Fox y de Calderón al país por venta de petróleo? Fox llevó al extremo la explotación de los pozos para poder vender más de 4,000 millones de barriles diarios. ¿Dónde quedó ese dinero? Si el peso se siguió devaluando, si la gente siguió en la pobreza, ¿dónde quedó ese dinero? Y claro, ahora dicen que Petróleos está fracasado, claro, porque ellos se robaron el dinero, lo malinvirtieron. La política de López Obrador es muy clara, no puede resolver las cosas de un momento a otro. Antes en México se resolvían cuando teníamos un gobierno antes del neoliberalismo, que ciertamente robaban, pero no sacaban las finanzas públicas, había obra. Hoy tenemos un gobierno que está intentando, a través de la inversión en infraestructura, resolver el problema del país y que le ha tocado la mala suerte de la pandemia. Y con todo y pandemia, estamos recuperando el valor del dólar en estos momentos. Y con todos los malos augurios, se está recuperando poco a poco la economía, porque ha inyectado dinero a la base de la sociedad. Si la base de la sociedad tiene dinero, a través de becas a estudiantes, a través de dinero a los adultos mayores, a las niñas y niños discapacitados, con todos los programas sociales, el dinero sube, va al mercado, y el mercado va a la industria, y la economía camina. Me parece muy desafortunado considerar que no hay una diferencia entre la política del actual presidente y del bandido de Peña Nieto, por ejemplo. Porque se llegó a excesos increíbles
No tienen ni ustedes idea de las fortunas que hay de los funcionarios mexicanos del gobierno de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. No tienen la menor idea de las enormes fortunas que tuvieron. Algunos incluso se manejan como hombres decentes, como por ejemplo el señor Guajardo. Una fortuna enorme en el país del dinero que saqueó de la Secretaría de Economía. Tiene una oposición crítica brutal de los sectores que han sido afectados. Porque yo les ponía el ejemplo del 88, solamente había un individuo en la lista de Forbes entre los multimillonarios. Y a los 6 años de Salinas ya había 18. ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué? Si el país terminó quebrado, si Cedillo lo recibió hecho pedazos, si el Estado de Derecho destruido, si se asesinó a un candidato que pretendía reformar el poder, si se asesinó a un secretario general del PRI y líder de la Cámara de Diputados que pretendía recuperar el poder. ¿De dónde podemos hacer una comparación entre el bandidaje que significó Fox, Calderón y Peña Nieto? Voy a darles un dato. Rusia, durante los gobiernos de Fox y de Calderón, solo recibió 100,000 millones de dólares más que México por venta de petróleo. Y miren lo que se transformó. Y claro que hubo corrupción. También en Rusia hubo corrupción. Pero miren cómo se transformó Rusia. Volvió a levantar la cabeza de donde pensaban que ya estaba destruida. Y en México fue pobreza, más miseria, más atracos. Hoy el presidente está lidiando con serios problemas de las fuerzas que se oponen terriblemente a que el país avance por la vía de la justicia económica, la justicia social, la equidad económica. De acuerdo al índice Gini, México trae ahorita el 53%. En un sexenio, el de Luis Echeverría, se incrementó un 9%, bajó al 46%. Y así lo dejó López Portillo. Y después de eso, se vino la catástrofe en el país con las privatizaciones. Y seguimos en una situación de desigualdad terrible. Y con una corrupción exasperante. Yo soy víctima de la corrupción de Tijuana. A mí me tienen bloqueadas mis actividades empresariales en la industria inmobiliaria desde hace 15 años de los gobiernos del municipio de Tijuana que no me permiten desarrollar un fraccionamiento que tiene permiso y registro en el registro público y publicación en el periódico oficial por actos de corrupción, porque no me he corrompido, porque no he aceptado darle 5 centavos de dinero y no lo voy a hacer. Voy a sacarlo adelante. Me ha impedido seguir desarrollando la universidad, pero no lo voy a hacer. No voy a caer en las prácticas corruptas. Y no porque tenga cierta amistad con el presidente. Han cambiado las cosas aquí en Tijuana. El presidente de Tijuana sigue con las mismas prácticas corruptas que los anteriores, aunque sea de Morena. Pero una cosa es los gobiernos municipales, los policías, y otra cosa es la política del presidente López Obrador, que está teniendo un cambio fundamental en el país. Y va a producirse el cambio. Se va a salir en 2 años de la crisis económica y vamos a tener los 2 últimos años de crecimiento, porque se van a establecer las bases, vamos a lograr dejar de importar gasolina. A la gente se le hace muy fácil que importe gasolina a México, que vende el petróleo, como dicen,
Si tuviéramos naranjas, que vendamos las naranjas y no les compremos jugos, en lugar de echarle ganas a la industria, a crear un gran estado industrial. Si tenemos siderurgia, si tenemos energía, si tenemos petroquímica, si tenemos fertilizantes, que son los 4 factores fundamentales para la industrialización, y lo está tratando de empujar López Obrador, y lo va a lograr. Tengo la absoluta confianza que lo va a lograr. Perdone la maestra que yo disienta de usted, pero no estoy de acuerdo en que no es, que es exactamente lo mismo López Obrador que Peña Nieto. No sé si pudiera hacer una aclaración muy breve. Primero, yo me referí técnicamente a lo que vimos de emisión de leyes con anterioridad, y creo que parte usted me dio la razón al decir, bueno, el gobierno municipal no ha hecho las cosas también, aunque sea de Morena. A esa situación me refiero, incluso me referí a la propia situación de los ciudadanos, cómo tenemos que cambiar ese contexto, esa manera de pensar. Pero en cuanto a emisión de leyes, pues no se ha derogado, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, veo una situación, lo dije, amenazante. Ahora, en cuanto a una evaluación completamente del gobierno federal, en estos momentos, pues a mí me parece que nadie tenemos ahorita los elementos, porque no ha terminado, y lo veremos al final, o a lo mejor en los años finales también. Los cambios sociales, bueno, y aquí el doctor Ramos, que es sociólogo, sabe que por lo menos se dan en 10 años. Entonces, yo me referí únicamente a la emisión de leyes e incluso yo puse el ejemplo de la ley que salió aquí en el gobierno del estado, que sanciona, que penaliza a las personas por el servicio de transporte. Creo, esa es mi aclaración, pero sí es difícil emitir una evaluación, pero hay que tomar cuidado en cuanto a la emisión de leyes. A mí me parece un punto importante. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenga algún comentario adicional la maestra, la doctora Buitrago, que nos quiera compartir. Bueno, yo creo que ya cerrando esta espectacular jornada de reflexión, yo quisiera decir 2 cosas importantes. Una, resaltar algo que en el fondo ha puesto muy de presente el rector Jesús Ruiz, y es la necesidad de una ética personal para entender que definitivamente ese elemento es fundamental, porque la corrupción no es una creación externa, es una decisión interna con influencia externa. Y desde allí resaltar 2 cosas importantes. La corrupción ha ganado espacio precisamente porque se ha normalizado en la sociedad y porque la sociedad ha significado como parte de su ambición en los miembros de esa sociedad tener lo que tiene el otro, llegar a donde está el otro. Y en muchas ocasiones, esa forma de llegar y tener lo que tiene el otro, lo más fácil es a través de los medios de corrupción, los medios de lograr cooptar determinados sistemas y obviamente mantenerse en el poder para tener privilegios y estatus. La corrupción es un modelo de poder que genera privilegios, y ese modelo de poder se tiene que mantener a través de su propio sistema, que es la corrupción. Así que todos nosotros, y creo que esa es la reflexión final para terminar mi intervención, es tratar de erradicar culturalmente, familiarmente, profesionalmente, los modelos que nos llevan a utilizar mecanismos para acceder de una u otra manera al poder por vías indebidas. Creo que lo ético, lo correcto y efectivamente lo que significa trabajar en términos de un ser social adecuado es impedir que estos modelos nos permeen. Creo que con eso cierro y agradezco nuevamente a ustedes la invitación, teniendo que salir en breves minutos porque tengo otra reunión, pero muy enriquecedora la discusión. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A nombre de la Universidad de Tijuana, agradecemos la participación a nuestras invitadas especiales en este seminario virtual. También, de igual manera, agradecemos a las personas que nos acompañaron hasta el final de esta transmisión. Buen día para todos y todas. Muchas gracias.